Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un saludo especial desde Colombia. A Juanita y a todo el equipo de servicio de la cabina en esta mañana, Dios les bendiga. A todos los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María, gracias por su labor. Dios los bendiga con sus familias, los acompañe y los proteja. A los benefactores, gracias. Sigan ofrendando a la Radio Católica y al Ministerio Unidos por Cristo y María. Es una obra que el Señor ha suscitado en la Iglesia. Y gracias por su ofrenda de amor a la evangelización del Ministerio Unidos por Cristo y María de la Radio Católica. A todos los oyentes, Dios los bendiga, los proteja y los guarde, acompañándolos siempre en este caminar. El ejercicio de escrutar la palabra de Dios en el caminar de la Iglesia. Danos tu Espíritu, Señor, para meditar tu palabra, para nadar en ella, para saborearla, para dejar que sea tu palabra la que guíe nuestros pasos. Estamos meditando en este año el Evangelio según San Marcos y vamos al San Marcos capítulo 10, 17 al 30. Hemos venido caminando en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? La buena nueva de Jesucristo el Señor, el Hijo eterno de Dios, el que nos da vida, el Mesías, el Señor. Hemos experimentado que sana, que libera, que da vida. En Él vamos descubriendo nuestra identidad y vamos teniendo un encuentro renovado con el amor de Dios. Vamos aprendiendo a leer nuestra historia desde el Señor. Llegados al capítulo 10, 17, 30, dice así el texto sagrado. Salía Jesús de camino cuando un hombre corrió hacia Él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí, por la buena noticia desde ahora en este mundo, recibirá el 100 por uno, en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos, y campos en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos caminando en la iglesia y Jesús va de camino. También va de camino con nosotros en este año litúrgico, que es la celebración de la fe, la celebración de la experiencia de encontrarnos con el Señor. Tú vas de camino en este año. ¿Y cómo va tu camino en este día? Con tristezas, con enfermedades, con problemas. ¿Cómo te encuentres? Ahí va Jesús a tu lado. Ahí va el Dios bueno que te acompaña. Con tu familia, con tu realidad. Hoy vamos con Jesús de camino en este 2021, de camino ahí en tu familia, en tu trabajo, en tus luchas, aún en tus enfermedades, en tus crisis, aún no reconociéndolo, vamos de camino. Corrió un hombre hacia Jesús y le preguntó: ¿qué puedo, maestro, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tenemos deseos de vida eterna. El hombre que se arrodilla, dice el texto de Mateo, era un joven. Arrodillarnos ante el Señor hoy también con nuestras preguntas en el camino de la vida, con nuestros deseos de eternidad, con nuestros deseos de felicidad, con nuestros deseos de plenitud, con nuestros deseos. El Señor
acoge nuestros deseos, acoge nuestras búsquedas, acoge también nuestras necesidades. En este día, dile al Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y podríamos decir hoy, ¿qué entendemos por vida eterna? Vivir para siempre, vida eterna, salvarnos de la muerte, vida eterna, conocer al Padre y al Hijo, como lo dice el mismo Jesús, vida eterna, tener inmortalidad, vida eterna, pues escapar de la muerte, que es el límite que nos asusta, vida eterna, dejar una huella para siempre, vida eterna, ir al cielo. Nuestro deseo, ser inmortales tal vez, y Jesús mira al hombre y le dice que ha enseñado la ley, porque eran judíos, y los judíos tenían la ley de Moisés, y él dice, tú conoces los mandamientos, no robarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Jesús no menciona el amor a Dios, sino el amor a los hermanos, las obras, la manifestación de las relaciones con los demás. En la ley de Moisés que educaba la conciencia, en la ley de Moisés que daba un camino, y aquel hombre dice, yo lo he cumplido. Había sido un buen hombre, había sido un cumplidor de la ley, estaba educado en su mente, estaba educado en su conciencia para cumplir la ley. Y Jesús le pide un paso más allá, un paso de no hacer de las cosas una prioridad, de no hacer de las necesidades una prioridad, de no tener ídolos en el corazón. Cumplía muy bien los mandamientos que mandaba la ley, pero le faltaba el primer mandamiento y el segundo, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y no jurarás el nombre de Dios en vano. Por eso Jesús le plantea el amor a Dios en una opción, no tener las cosas como prioridad. La única prioridad debe ser el Señor, el único absoluto debe ser el Señor. Los ídolos se hacen porque colocamos como prioridad las necesidades, como absoluto las cosas, como ídolos las riquezas. Y por eso Jesús dice, solo te hace falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Vender todo y dárselo a los pobres es vivir entregando la vida, es saber que todo pertenece al servicio de los demás, mantener la conciencia de que somos administradores de las cosas que hemos adquirido o que tenemos en nuestras manos. Nada nos pertenece. Cuando le entrego el corazón a las cosas, las riquezas me atrapan, la riqueza se vuelve podrida y comienzo a vivir en la idolatría del dinero, en la asfixia de las cosas. Aquel hombre que cumplía los mandamientos en la relación con los demás, no tenía una profunda relación con Dios, porque estaban primero las cosas, porque había convertido las cosas en ídolos, porque había convertido sus necesidades en prioridades. Y así que no se dejaba llevar de la ley del Espíritu, tenía la ley mosaica en su cabeza, era un hombre bueno, pero no tenía una opción fundamental por el Señor. Le gustaban las cosas antes que el Señor. Y por eso Jesús le plantea, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El desprendimiento de las riquezas que Jesús está planteando es, Dios debe ser tu primer amor. Las riquezas no pueden ocupar el puesto de Dios. Cuando las riquezas ocupan el puesto de Dios, se daña la relación con los demás, Dios pasa a ser una cosa, una idea que se manipula para utilizarla en favor de conseguir plata, en favor de tener provecho con los demás. Y por eso se ha utilizado el nombre de Dios como lo hicieron los fariseos, haciendo el acta de repudio para oprimir a las mujeres, tantas exclusiones que encontró Jesús en su tiempo y hoy también se pueden hacer. Estamos en una sociedad donde hay idolatría del dinero, donde hay consumismo desaforado. El problema no es la riqueza como tal, sino la idolatría del dinero, donde se dice que todo se vale por la plata, donde se sacrifican las personas por la plata, donde se excluye por la plata, donde se hace injusticias, opresión, corrupción por tener plata. La adoración de la riqueza, cuando la riqueza se vuelve un ídolo, cuando la necesidad de capitalizar se vuelve una prioridad, nos olvidamos de Dios. Dios es más importante que las cosas, Dios es más importante que las riquezas. Hay que pedirle a Dios tenerlo en mi vida antes que tener cosas. Cuando las riquezas están primero que tener a Dios y yo le pido a Él cosas, riquezas,
entonces voy desplazando a Dios y Dios se convierte en un amuleto para tener cosas. Dios es más importante que las cosas. Por eso es importante a veces abandonar las cosas de Dios para quedarnos con Dios, porque podemos perder todos los bienes, podemos perder todas las cosas, podemos no tener nada, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo. Es la experiencia de los santos. Dice que el joven se entristeció y se fue porque tenía muchos bienes, porque tenía el corazón apegado a los bienes, porque tenía el consumismo que hoy podíamos decir nos asfixia, porque tenía la idolatría del dinero, de que todo se vale por la plata, porque estaba pensando en capitalizar, porque estaba pensando en amontonar. El vender todo es aprender que las cosas son para compartir. El vender todo es saber que todo tiene un destino social. El vender todo es aprender a saber que somos administradores de las cosas. Dios es el providente. Dios cuida de nosotros. Nosotros somos pasajeros. Las cosas tenemos que cuidar. Ello organiza la vida. Y por eso la segunda sentencia de Jesús. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es el actuar de Dios. El reino de Dios es su presencia amorosa. El reino de Dios es la docilidad a su plan de salvación. Los ricos, estamos refiriéndose a los que tienen el corazón apegado a la riqueza, los que han hecho del dinero una idolatría, de los que lo apuestan todo por la plata, de los que dicen que es más importante la plata que los valores, que todo se puede por la plata. Quien dice que todo se puede por la plata, quien idolatriza el dinero, termina abandonando el evangelio. Entonces Dios se convierte en una cosa también, y en nombre de Dios se puede robar, se puede oprimir, o Dios no importa y se vive como si Dios no existiera. El mundo hoy justifica todo por hacer plata. Se dice que una carrera debe dar plata y se está pensando toda hora no en ayudar a las personas abiertamente, sino en cómo capitalizo, cómo aumento mi riqueza. La locura de un mundo por conseguir plata a como dé lugar, entonces ha abierto los caminos del narcotráfico, el camino de la prostitución, el camino de vender personas, la esclavitud, la corrupción, la maldad, el odio, el sicariato, tantas realidades de muerte que destruyen la vida. Así entonces la riqueza es una fuente de maldad y de odio. Por eso las riquezas están podridas, las ropas corrompidas. ¿Por qué? Porque la plata, la riqueza se ha vuelto contraria a Dios. Nadie puede servir a dos señores. La plata se vuelve un señor y entonces lo serviremos a él. Por eso Jesús dice, qué difícil a un rico entrar en el reino de Dios. Yo no puedo dejar actuar el valor del evangelio, del compartir, si en mí está la idolatría de que tengo que amontonar plata. No puedo dejar actuar a Dios que me dice que debo trabajar honestamente, si estoy justificando que negocios son negocios y que todo se vale para conseguir plata. Yo no puedo entender que Dios es primero y que debo respetarlo cuando la plata es mi primer objetivo. En un mundo que me está diciendo que tengo que crecer como millonario, crecer como aquel que tiene más dinero, la plata se vuelve una idolatría, una locura, y por la plata se han hecho demasiadas barbaridades en el mundo, las noticias de corrupción, pero también que todo se puede cuadrar a través del dinero y que todo se puede robar y que todo se puede extorsionar y que yo puedo cuadrarlo todo con plata. Ha sido una gran trampa donde el dinero tiene atrapado al hombre, y como aquel joven bueno, pero que la plata lo ha dominado, seguimos en una sociedad que consume, que bota y que amontona y que derrocha y que es en la iniquidad tremenda, porque ha hecho de la plata que todo lo justifica. De esa manera Jesús dice una figura: es más fácil que un camello entre por la aguja que un rico entre en el reino. Eran las puertas que eran de tamaño de 1 metro y tenía que agacharse un camello, era imposible que pasara por allí. Eso significa la aguja, que las casas tenían unas puertas bajitas. No refiere a las agujas de coser de nuestro contexto, sino a las casas con unas puertas bajitas y que allí no podía entrar el camello por la joroba. De esa manera también estamos diciendo, es imposible. Aquel que tiene el dinero como idolatría, aquel que ha consumido toda hora, aquel que está amontonando, que tiene el virus
de la corrupción, el virus de la explotación, el virus de tener más plata, nunca estará satisfecho. El que comienza a decir que necesita más plata, nunca estará satisfecho. Siempre necesitará tener más plata, más tierras, más dinero, más ganado, más propiedades, y nunca se verá satisfecho, porque el corazón del ser humano nunca se llenará por plata. Por eso es llamado por San Pablo una idolatría del dinero, la idolatría del dinero, que es el origen de todos los males. Estamos ante una opción: o le servimos al Señor o le servimos a la plata. Y qué buena esta palabra en este tiempo donde tantas veces se nos propone vivir para conseguir plata, sin importar la familia, sin importar la fe, sin importar el bien. Y por eso vemos el mundo desangrado, explotado, dañada la naturaleza, la corrupción, la maldad, la guerra, donde se justifica todo por tener plata. No todo se puede por la plata. Primero es la dignidad de la persona humana, el respeto de las personas. La religión debe ser sagrada, jamás se debe utilizar para conseguir plata. Es un atropello, es una blasfemia todo el que utiliza la religión y la fe para conseguir plata. Y de esa manera viene el asombro de los discípulos. ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Porque vemos que a todos nos puede picar la avaricia, a todos nos puede gustar la plata, todos tenemos necesidad de plata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y si no tenemos plata para comprar, no lo podemos hacer. Todos necesitamos una platica. Está bien, sí, necesitamos de plata, pero hay un criterio que da el Evangelio. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué significa? Aunque es imposible para el hombre no ser avariento, el Señor me enseña a compartir. En un mundo que me dice que amontone, es el Evangelio el que me enseña a compartir. En un mundo que me enseña la corrupción, es el Señor el que me enseña a vivir honestamente. En un mundo que dice que todo se justifica por la plata, el Señor me enseña a que lo que sea de maldad, de odio, así sea con plata, no se puede hacer. El Señor es el que me da la ley del Espíritu para no actuar, porque no todo se puede por la plata. Esto es posible para Dios porque Él tiene la gracia, porque Él da el discernimiento, porque Él doblega la terquedad humana, porque Él va llevando el corazón a actuar no según los caprichos humanos. Por eso hoy estamos ante la idolatría del dinero, y esta palabra de esta oportunidad es un grito a que despertemos y abandonemos el ídolo del dinero. La plata está allí, pero yo no la sirvo, porque no puedo servir a dos señores. Si la plata, el dinero se me vuelve un señor, la riqueza, abandonaré al Señor, y el Señor entonces será una cosa, alguien domesticado al servicio de mis intereses. Y por eso lo que es imposible para nosotros porque estamos sujetos a esta ley de la carne, de ser ambiciosos, de tener ganas de tener más plata, de arrebatarnos, de aparecer, de querer comprar más cosas. Pero es el Señor el que nos hace sencillos y sobrios. Es el Señor el que me hace decir: aunque tenga, no voy a comprar eso porque no lo necesito. No voy a desperdiciar comida, no voy a derrochar, voy a vivir de manera sencilla y pobre. Voy a compartir con un más necesitado, voy a invertir socialmente. Lo que tengo es para los demás. Primero la familia que vivir derrochando. No todo se puede comprar, no todo se puede. La vanidad que va picando de que tengo que estar estrenando, de que tengo que estar aparentando, nos enloquece. Por eso viene el Señor con el poder de su Espíritu, con el poder del Evangelio y de su gracia, a convertir nuestro corazón, a darnos una mirada distinta, a quitarnos la ceguera de un mundo que nos llena de consumismo y de avaricia, de una barbaridad que nos va volviendo indiferentes ante el dolor de los demás, que nos hace crear necesidades cada día y que nos hace pensar que todo está bien. De esa manera Jesús va diciendo que el camino de la entrega es abandonarnos en sus manos. Y por eso le dice a Pedro: si tú te confías en mí, si tú te confías a la evangelización, si aprendes a vivir según el Evangelio, nunca te va a faltar nada. Hoy le decimos al Señor: danos la gracia de vivir para ti, danos la gracia de vivir confiados para ti. Así, hermanos, confiemos en el Señor, sigamos viviendo la evangelización, sigamos sabiendo que lo que tenemos lo hemos recibido del Señor y tenemos que administrarlo bien, pero sin darle el corazón, que las cosas no nos posean el corazón, que tenemos que cuidarlas, que podemos invertir, pero sin explotar a nadie. No es entendible que en un interés
de una plata se cobre hasta explotar al pobre. En Colombia se llaman los gotagotas, que es una explotación de los pobres. Las realidades donde se explota al pobre, donde se aprovecha del más necesitado, donde se le paga mal el salario, donde se le explota, donde hay corrupción, donde se le engaña, es un grito al cielo. Y por eso es el Evangelio el que me hace confiar en el Señor, el que me hace vivir para Él. Que esta palabra purifique mi corazón y me dé las ganas de ser honrado, de ser honesto, de trabajar según la voluntad de Dios, porque es el Señor el que es providente, es el Señor el que convierte el corazón, a Él al que debo amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Dios debe ser primero, porque no puedo servir a dos señores, porque si sirvo a la plata, si sirvo a la riqueza, termino no sirviendo al Señor. Ese es el gran grito del Evangelio de este domingo: o servimos al Señor o servimos a la plata. Que sirvamos al Señor. La plata estará allí, la vamos a administrar, ella nos pertenece, no le entregamos el corazón. Las cosas las usamos como medios, como regalos de Dios, pero no les entregamos el corazón. El Señor es nuestro único Dios, Él es el Mesías, el Salvador, el que nos da vida, y por eso esta palabra nos anime, nos levante y nos convierta. El joven rico se fue apegado a los bienes. Nosotros hoy necesitamos volvernos al Señor, obedecerle a su palabra y aprender a través de la iglesia, a través de que nosotros necesitamos la libertad de los bienes para compartirlos, para administrarlos bien, para que la economía que tengamos sea una economía justa, una economía de amor, una economía de compartir, una economía en el que le servimos a los demás sin explotarlos, sin aprovecharnos y sin manipular a nadie, todo el tiempo sirviendo y haciendo el bien. Qué bueno esta palabra, que nos anime y que proclame en este mundo lleno de una economía salvaje por el capitalismo, de una economía deshumanizante por el comunismo, en unas economías que explotan y que son salvajes. Ahora se proclama el Evangelio, donde la economía se pueda vivir desde la persona humana. La persona humana es lo más importante, el compartir de los bienes, el justo manejo de los bienes. Por eso el Señor nos da ese corazón. El Evangelio, lo que necesita este mundo, y es el Señor el que viene a restaurar y a sanar y a liberar. Qué bueno poder decir que todo lo tenemos cuando tenemos al Señor. Cuando tenemos al Señor lo tenemos todo, y así tengamos poquito, sentimos que tenemos mucho y podemos compartir, porque tener al Señor es tenerlo todo. Nunca me faltará nada si tengo al Señor, pero si no tengo al Señor nunca me saciaré, siempre estaré diciendo que necesito más. Y por eso esta palabra es un grito a esta sociedad de hoy, a mi vida, a mi corazón, para que me desprenda de idolatrizar, de tener como ídolos los bienes, las riquezas, y que le dé solo la adoración al Señor, el amor a Él, y desde a Él entonces sabré manejar los bienes, tratar a los demás y vivir mejor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios. Dame la gracia de creerte a ti y de colocar mi mirada en ti y de no utilizar los bienes para poder vivir para ti. Gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque tú me llamas. Te adoro, te bendigo, te glorifico, te entrego mi vida, adoración y por siempre, Señor. Muchas gracias a los hermanos de la Radio Católica, a Juanita y a todo el equipo en cabina. Gracias a todos los servidores, gracias a los benefactores, a todos los que ofrendan en este día. Qué bien que dice la palabra: tenemos nuestros bienes, pero no les damos el corazón. Tenemos nuestros bienes, pero los compartimos, los administramos bien, somos responsables, porque todo lo recibimos del Señor. Él es nuestro único Señor. Dios los bendiga a todos, el providente, el que dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. Nos haga confiar en Él y vivir para Él. Bendito sea Dios por siempre. Dios bendiga también a los que están en dificultades, a los que están en tristezas, en pobreza, a los que tienen hambre, a los que tienen enfermedad. El Señor les bendiga, y convirtiendo el corazón de los que tenemos bienes, nos haga también compartir con los más necesitados, con los más frágiles. Bendito sea Dios por siempre. Lo adoramos y lo bendecimos y le damos gracias. Una semana feliz para todos. Un abrazo y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.